Mi nombre es Andrés Hurtado, nací en Bucaramanga, Santander, tengo 30 años, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Diseño de Ambientes de Aprendizaje de la Universidad Minuto de Dios y en un par de meses magíster en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como docente en Ciencias Sociales con la Secretaría de Educación en el Colegio La Estancia San Isidro Labrador de la localidad de Ciudad Bolívar. Primera pregunta. ¿Cuál fue su opción de grado y por qué cree que el tema de su investigación tuvo impacto en su formación? ¿Este tiene incidencia en el área de los derechos humanos? Yo trabajé en la línea de formación política en el pregrado y tomé como tema central la formación para el trabajo en un colegio de Madrid, Cundinamarca, caracterizado por que su población permanentemente tiene vínculos laborales con la floricultura. Y pues realmente no se vinculó tan directamente con los derechos humanos, fue una articulación más bien con la manera en que se pensaba la productividad y la relación con la educación. Segunda pregunta, ¿cómo fueron sus primeras experiencias en la enseñanza de las ciencias sociales una vez egresó de la universidad? La primera experiencia formal de trabajo egresado de la universidad estuvo en el sector privado, en un colegio de hermanas, y pues fue muy cómodo porque las hermanas hicieron un acompañamiento permanente al inicio de mi formación como maestro. Sin embargo, yo había trabajado antes con la misma Secretaría de Educación antes de graduar. La tercera pregunta es, ¿ha sentido la necesidad en sus prácticas profesionales como docente de acudir al contenido de los derechos humanos? ¿En qué circunstancias? Pues permanentemente un docente en ciencias sociales creo que debe estar pensando la articulación con los derechos humanos, y mejor aún si deja de ser un tema dentro de un periodo académico o dentro del año y más bien se convierte en un eje transversal para la enseñanza. Y más aún en mi práctica actual como docente en Ciudad Bolívar, los derechos humanos permean totalmente todas las actividades que se piensan en el aula, y desde luego pues eso obedece a que permanentemente en la localidad se están viviendo no solamente vulneración de derechos humanos, sino grupos que trabajan en pro de los derechos humanos. Cuarta pregunta, ¿me podría describir cómo son las prácticas pedagógicas que caracterizan la enseñanza de las ciencias sociales que usted realiza en el Colegio de la Estancia San Isidro Labrador? Pues las prácticas, como acabo de comentar, son pensadas de manera transversal y por lo tanto planteo, cuando tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes más grandes, planteo enseñanza basada en problemas, y toda la experiencia se encuentra sistematizada en una página web cuya dirección es www.con-ciencias-sociales.gimdo.com. Quinto, ¿qué ha significado para su vida desempeñarse como docente en ciencias sociales? Pues básicamente es vocacional y por lo tanto yo lo disfruto. Día a día prefiero buscar un espacio con estudiantes que me haga sentir más humano que estar sentado en una oficina de otro tipo de trabajo en el que las relaciones no transforman mi vida ni transforman la vida de los estudiantes. Sexta pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿qué responsabilidad le cabe a los docentes de ciencias sociales respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos? Pues creo que la responsabilidad es alta, alta en todos los contextos. Los derechos humanos deben ser vividos permanentemente y la escuela es un espacio de interacción para todos, para los docentes, para los administrativos, para los estudiantes, para los padres de familia. Por lo tanto, formar en derechos humanos es, es no solo una meta, sino prácticamente una obligación de los maestros. Séptimo, ¿qué lecciones le quedan sobre el trabajo con estudiantes inmersos en situaciones donde se vulneran los derechos humanos?
¿Será que los estudiantes poseen algún conocimiento de los derechos humanos antes de pisar el aula de clase? Pues la lección que me queda con los estudiantes que se vulneran sus derechos más fundamentales es que deben brindárseles las herramientas para su protección y para su promoción. Que los derechos humanos deben estar permanentemente vinculados con la vida de ellos, o si no termina siendo un discurso pues universal, pero sin mucho asidero en la vida. Y si los estudiantes poseen algún conocimiento, desde luego, puede que no lo tengan el conocimiento técnico del lenguaje, pero los estudiantes viven, en tanto seres humanos, viven en sociedad y reconocen las potencialidades y las dificultades que tiene su entorno. Octavo, ¿qué le aconsejaría a los estudiantes que en estos momentos nos estamos preparando para ser docentes en ciencias sociales? Pues que todos los contenidos dejen de ser contenidos y empiecen a pensarse en la relación con sus propias vidas. Cuando uno empieza a sentir que lo humano realmente le toca sus fibras más íntimas, es cuando uno se empieza a dar cuenta de la necesidad de generar procesos de transformación en su propia vida y ayudar en la transformación de la vida del resto de personas. Y cuando son jóvenes, niños con los que uno trabaja, cada vez los llena más de ganas de vivir. 9. ¿Me podrías narrar cómo era la formación en ciencias sociales que recibías en el bachillerato? Pues profundamente tradicional, me dictaban historia, me dictaban geografía, centrado en los contenidos, no articulado con mi vida, memorística, profundamente memorística. Creo que la manera en la que fue formado la mayoría de personas en Colombia antes de la década del, mejor dicho, en el milenio pasado. 10. ¿Qué era lo que más le criticaba a esa enseñanza de lo social y qué era lo que más le gustaba? No sé, extrañamente me gustaba lo memorístico, pero precisamente era lo que más criticaba porque no le encontraba una articulación con la vida que yo tenía a esa edad. Raro. 11. ¿Esa formación en ciencias sociales influyó en algo para decidir tu ingreso a la universidad? No, cuando yo me gradué del colegio mi interés era estudiar filosofía y por accidente terminé, casi que por accidente terminé estudiando ciencias sociales. 12. ¿Recuerda en su paso por el bachillerato un aprendizaje valioso y significativo sobre los derechos humanos? ¿Podría describirlo? La verdad, ninguno. 13. ¿Cómo tomaste la decisión de llegar a la universidad y por qué elegiste ciencias sociales? La llegada a la universidad fue como ocurre en la mayoría de las familias, el deseo de los padres por hacer que sus hijos sean profesionales porque eso supuestamente genera que en la vida uno va a ser alguien. Primero estudié en la Universidad Nacional Filosofía y luego de un par de semestres decidí estudiar ciencias sociales porque ya no me hallaba en filosofía y mi hermano estudiaba en la Universidad Pedagógica, mi hermano estudiaba psicopedagogía. Me tentó a que me retara a estudiar ciencias sociales un tiempo mientras decidía qué iba a hacer con mi vida y ahí encontré mi vocación como maestro en ciencias sociales. 14. ¿Estudiar ciencias sociales fue una decisión construida o una casualidad? Eso que llamamos un accidente en la vida. Pues, como le comento, pues no fue una decisión construida. Fui llegando al camino de las ciencias sociales y me fui quedando en él. Ya les comenté cómo fue. 15. Y final. ¿Existió en su proceso formativo una experiencia académica, política o social que lo haya conectado con los derechos humanos? ¿Podría describirla? Pienso que la mejor experiencia, que al tiempo es académica, que al tiempo es política, que al tiempo es social, fue darme cuenta, descubrir que soy un sujeto político y que en tanto sujeto político
pues todo lo que ocurre alrededor mío tiene importancia. La importancia se la voy dando yo. Yo voy seleccionando los aspectos que considero más relevantes y y en esos aspectos me voy enfocando, descubrir que como ser humano requiero aportar, requiero transformarme, me hizo caer en cuenta que el campo de los derechos humanos es un eje transversal para toda la sociedad y desde luego es un eje transversal para mí como sujeto. Finalmente comentarte, John Lorenzo, que lo más impactante, que lo más importante para mi vida como profesor de ciencias sociales no es sentirme en el rol de poder del maestro que asigna una nota y que dice cómo debe ser la vida de un estudiante. Lo más importante es reconocerme como un ser histórico que en muchos aspectos la sociedad pareciera que ha determinado la manera como yo debo vivir, pero que me reconozco como un ser transformador de esa misma realidad y que en tanto ser transformador no puedo estar quieto. Y los derechos humanos son una necesidad en el mundo actual de transformar esas realidades. Cada vez que yo trabajo en el aula o fuera del aula con mis estudiantes, los derechos humanos, no lo pienso solamente como la posibilidad de transformar sus vidas, sino también de transformar mi vida. O si no, no tendría mucho sentido. Una educación fuera del contexto en el cual se da cada vez va careciendo más de importancia para los estudiantes. El truco, el secreto de la escolarización es que sea una escolarización con sentido, que se transforme su entorno y que el maestro también se transforme, porque el maestro no es lejano de esas mismas realidades en las cuales vive. Es un ser humano. Caer en cuenta que somos sujetos históricos. Chao, John. Gracias.